El episodio de esta semana es traído a ustedes gracias a Otaku, la tienda de artículos de anime, K-pop y friki más grande en todo Pachuca. Claramente porque lo pueden encontrar en Vicente Guerrero, La Friki, obviamente, y en Soriana del Valle. Claramente, pero recuerden, solo en Soriana del Valle y en la Plaza Vicente Guerrero son los artículos. En la friki pueden encontrar todo lo de gaming. Oh, sí, está bastante bueno, ¿eh? Todo un piso completo de puro videojuego. Es correcto, así que pasen a darse una vuelta. Claramente, pueden encontrar pues los pósters, las tacitas, gorras, sudaderas, etcétera, etcétera, etcétera. Salud. Así es, y playeritas como la que estoy usando, pero que apenas se ve. Ya que quite esta cosa. Sí. Prepárense para estos temas, y más vale que aprendan. Pues cada semana uno de nosotros contará al otro las extraordinarias crónicas de lo que es común y lo que no lo es. Yo soy el gracioso, pero para nada guapo limón. Y yo soy la tierna, pero para nada indefensa, Isamar. Y esto es History Speakers. Qué ojito. Venimos de negro. Bueno, azul marino. Ah, bueno, está negro. Da la facha. Sí, da la fecha de que es negro. Da la fecha. Está bueno, pues. ¿De qué me vas a hablar el día de hoy? Pues hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, por cierto. Ojalá que te sean interesantes. No sé, ¿me vas a hablar de la comida? Oh, ya hablamos de los tacos, Pero más pero comida. falta de más comida. Claramente. Muy bien. El esoterismo es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados, por lo que no son conocidos por los profanos. Ok. El esoterismo busca entender el mundo y a las personas a través de sus causas internas, a diferencia del conocimiento exotérico que busca los efectos y las causas externas. Uh-huh. El esoterismo abarca un conjunto de prácticas, símbolos y rituales, tales como la adivinación, quiromancia, cartomancia, predicciones como los signos zodiacales, uso de piedras como el ámbar, etc. Por extensión, el esoterismo se refiere a toda doctrina que requiere un cierto grado de iniciación para estudiarla en su total profundidad. En contraste, el conocimiento exotérico es fácilmente accesible para el público común y se transmite libremente. O sea, ¿me vas a hablar, no sé, otra vez, pero vuelve la saga de la brujería? ¿No? Bueno, son Más o menos. partes de... Ajá. Pero pues no necesariamente te voy a hablar del esoterismo. Ok. Este es el contexto. Ya sabes, siempre el contexto. Siempre. Pero, ok, no sé. No sé de qué vas a hablar, pero creo que le estoy dando al tiro. A ver, dale, ¿Sí? síguele. Esperemos a ver si le atinas. El concepto moderno y más popular que se tiene en Occidente del esoterismo está dado por las prácticas y críticas de las creencias esotéricas presentes en el llamado esoterismo occidental. Ok. El esoterismo es también definido como una doctrina filosófica cuyo aprendizaje es accesible solamente a los iniciados, o sea, un compromiso a través de ritos o tradiciones de la doctrina. Esoterismo es sinónimo de algo oculto y misterioso porque antiguamente las enseñanzas eran transmitidas oralmente y solo para los iniciados manteniendo un secretismo. Se asocia las prácticas de magia, alquimia y astrología a lo esotérico que al no tener una base en métodos científicos tradicionales han sido considerados subjetivos y un adjetivo despectivo. Ok. Siento que me vas a hablar de algún personaje. No. Uy. Ahorita vemos. Ay. Antiguamente, el esoterismo, o también llamado ocultismo, era asociado a la metafísica, que es el estudio más allá de lo físico, o sea, de la esencia, los principios y la razón del ser.
Algunos de los metafísicos más conocidos son Platón, Pitágoras y Leonardo da Vinci. Hoy en día, el esoterismo y el ocultismo es asociado a lo psíquico, que es todo lo desconocido relacionado con la mente y no relacionado con la razón ni la lógica. Es por ello que se considera que la práctica esotérica es fútil, limitándose a la magia blanca o magia negra, la lectura de oráculos como el tarot, la búsqueda de vidas pasadas y con la ayuda espiritual. ¿Me vas a hablar, no sé, de la piedra filosofal? Te voy a hablar de Nicolás Flamel. No, no es cierto. No De sé, el mago más grande de todos los tiempos, Albus Dumbledore. Ok, sonó demasiado épico. Sí. No sé, a lo mejor de... No sé. ¿Cómo se llama la piedra que están buscando en la película de Así en la Tierra como en el infierno? No lo sé. Que volvía las cosas en oro y eso. ¿Es la piedra filosofal? Ah, Sigue pues siendo eso. la misma piedra. Ah. Pero no, no lo es. Ni el Santo Grial ni nada. No, ¿por qué Santo Grial sería algo esotérico? No sé, yo siento que igual como es algo mágico. Podría ser. Pero no. La lanza del destino. No, estamos Con que hablando le de los hicieron clavos de pium pium. Jesucristo. Y los pium pium de que le hicieron pium pium a Jesucristo. Estamos hablando de los clavos de Jesucristo. Ah. No, nada de eso. Sí es un objeto, pero no se refiere a eso. Es más que nada al ocultismo. Por ahí va. Existen muchos símbolos y conceptos asociados al esoterismo, como por ejemplo el ojo de Horus, el aura, los horóscopos y la reencarnación. Ay, no manches, con esto sí parezco maestra. Sí, te digo. Qué Por eso igual ya estoy prestando más atención. Ok. Sí, porque si te agarro con la regla. ¿Cómo se llama? Podría ser... Espérate. Ah. Ahorita seguimos con tus indagaciones. Ok. Lo esotérico, por lo tanto, es algo que resulta difícil de comprender, ya que acceder a su esencia es complicado. Cuando el término se aplica a una doctrina, alude a conocimientos que se transmiten solo a los discípulos o seguidores que son iniciados en la materia en cuestión. Por lo general, el esoterismo elude a un conjunto de prácticas, rituales y conocimientos de sus secretos, y que solamente se comparten y transmiten entre una minoría. Quienes no forman parte de este grupo carecen de acceso a lo esotérico. Obviamente. En la antigüedad, algunas escuelas cultivaban, junto a una doctrina accesible a todos, otras doctrinas ocultas reservadas a los iniciados. En algunas culturas el saber era custodiado celosamente por castas sacerdotales y algunos conocimientos fueron solamente patrimonio de círculos restringidos. El problema de su transmisión a través de la historia ha dado lugar a tradiciones parciales o fundadas en otros contextos desligados de sus fines primordiales. Ok. La esotérica era una de las formas en la que la Grecia antigua se administraba la enseñanza, que solo podía ser recibida en el interior de las escuelas y que se oponía a la que se destinaba al público y era impartida al aire libre. Los discípulos de Pitágoras se habrían dividido en exotéricos y esotéricos. Los primeros eran simples aspirantes sin investiduras, los segundos estaban completamente iniciados en la doctrina real del maestro. Sí, suena guapioso esto. Sí, de hecho sí. ¿Verdad? Sí, escucho medio chamanzasco. Algo así. Y no estamos en octubre. Nos estamos adelantando. Un poquito. Es que no sabemos cuándo nos vayan a escuchar. Touché. Bueno, Bueno, por cualquier cosa, feliz Hanukkah. Feliz noche de brujas. Feliz Navidad. Adelantado. Feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes, todo el año. Feliz Navidad, no es Navidad, feliz Hanukkah. Tin, Marín, Dedo. Para los que hayan visto esa película sabrán a qué nos referimos. Sí. Ya se me ven bien rara con esto. ¡Wow! En fin. Para Platón y Aristóteles, los caracteres exotéricos o esotéricos se aplican solo a las doctrinas. Habrían existido en Platón una doble filosofía. Una accesible a todos, expuesta a sus diálogos, y otra más técnica, reservada solo a los iniciados. Aristóteles divide sus obras en esotéricas o acromáticas y exotéricas. Los comentadores admiten que esta distinción no se basa en las cuestiones ni en sus soluciones, sino en la forma y los procedimientos de exposición.
En las obras exotéricas solo se dan los argumentos más claros y para las esotéricas se reservan los más oscuros y decisivos. Ay, güey. Suena re. Re. Sería semejante, pues, a los actuales y metódicos estudios científicos de las academias con relación a las divulgaciones que de tales disciplinas pueden hacerse. La idea de una doctrina misteriosa reservada a los iniciados se observa en numerosas sociedades, tales como el movimiento Rosacruz o el francomasonería. ¿El Rosacruz? Después vemos esa parte. Okay. Para investigarlo bien. Según René Guénon, todas las religiones poseen un núcleo esotérico, que, por su complejidad simbólica, permanece oculto para la mayoría de los creyentes, y el significado real de los rituales religiosos sería solo comprendido por los iniciados. El deseo de una síntesis de todos los saberes de la humanidad ha impulsado algunas doctrinas sincréticas, como la sinarquía de Saint-Gilles de Breuil y la teosofilia de Elena P. Blavatsky. Ay, está raro. Blavatsky. Si mejor pude pronunciar el otro. A intentar recuperar y unificar las tradiciones de todas las culturas y de todos los tiempos. Las escuelas cultivan, junto a una doctrina accesible a todos, otras doctrinas ocultas, reservadas a los iniciados. En algunas culturas el saber esotérico se aplica solo a las doctrinas. Habrá existido un Platón, una doble filosofía, como la que habíamos comentado. Esoterismo y ciencias. ¿Qué? La ciencia moderna es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante observación, razonamiento y experimentación, con base a un método científico. En la antigüedad, sin embargo, el término ciencia, de latín ciencia, conocimiento hecho de saber algo, tenía una significación diferente y se refería también a un saber esotérico. Parte de este conocimiento esotérico sería el producto de la mente trascendental y de una intuición intelectual. Órale. O sea que aunque sea para las ciencias puede haber algo esotérico. Pues es que estás tratando de probarlo. Ah. Ajá, a eso es a lo que se refiere. ¿Te imaginas que hay una ciencia para los frikis? Tal vez. Deberíamos ser los primeros. La ciencia friki. ¿Pero cómo se llamaría? Friki ciencia. Me robaste la palabra. La frikiciencia. La frikiciencia. ¿Por qué se es friki? ¿Y por qué ciencia? ¿Y por qué es la ciencia? Tenemos el conocimiento de algo de friki que puede ser que real. Freak u otaku significa una afición hacia a la algo. cultura japonesa o hacia algo. Principalmente era hacia la cultura japonesa y después se volvió más general. Sí. O sea, más amplio. Entonces, ser otaku no necesariamente es porque te guste el anime o Japón. Es porque te gusta o eres aficionado a algo. Exacto. Así que necesitamos esa ciencia del Exacto. por qué nos gusta tal cosa. Exactamente. Vamos a la friki a hacer nuestros estudios. Y sí, Porque estamos escuchando ese ruidito otra vez. Ah, ¿es el mío? Ah, sí, lo era. Otra vez. Ay, creo que ya. No. Tiriri. ¿Listo? Ya. ¿Ya? ¿Listos? No. Justo ahí se ve. Ahí está. Ay. René Guénon, en su obra La crisis del mundo moderno, hace una fuerte crítica a las ciencias modernas que, al despreciar el saber esotérico, habrían caído en una suerte de cáscara y exoterismo que se limita solo al estudio de los fenómenos, pero desconocen lo que él llama la verdad trascendente. En el capítulo 5 de su obra dice: por eso es por lo que la ciencia profana, la de los modernos, puede ser considerada, a justo título, así como ya lo hemos dicho en otra parte, como un saber ignorante. Saber de orden inferior, que se queda todo entero en el nivel de la realidad más baja, y saber ignorante de todo lo que le rebasa, ignorante de todo fin superior a sí mismo, como de todo principio que podría asegurarle un lugar legítimo, por humilde que sea, entre los diversos órdenes del conocimiento integral, encerrada irremediablemente en el dominio relativo y limitado donde ha querido proclamarse independiente. Y habiendo cerrado así ella misma toda comunicación con la verdad trascendente y con el conocimiento supremo, no es más que una ciencia vana e ilusoria, que, a decir verdad, no viene de nada y no conduce a nada. ¿Qué? Exacto, el capítulo 5 es ciencia sagrada y ciencia profana. Ok. A ver, ¿me vas a hablar de algo esotérico, de algo científico? Porque al parecer ya llegamos a lo
científico, dejando de lado lo esotérico. ¿O va a ser una No mezcla de ambos? necesariamente. No es una mezcla de ambos. Ok, ciencia y esoterismo. Así es. Pero ¿Vamos a bueno. hablar de la filosofía? Algo Para parecido por el traerte uno para estilo. andar bien Atari. Ay, sí, ¿verdad? Déjanos, ponemos aquí a Pink Floyd para darnos un viajezote sin pasaje. Obvio. Aunque para las ciencias modernas el término esotérico tiene frecuentemente un carácter peyorativo, no es menos cierto que algunas ciencias se desarrollaron en parte del quehacer de las prácticas tradicionales. Así, la química debe parte de su desarrollo a la práctica de la alquimia, y la astronomía estuvo en sus inicios relacionada con la práctica de la astrología. Ouspensky, hacia 1911, clasificó las manifestaciones sobrenaturales en magia y misticismo. La primera la relacionó con la acción y la segunda con el sentimiento. Ouspensky comparaba el método psicológico con el método esotérico en la adquisición del conocimiento. Consideraba que la mente psicológica puede ver las limitaciones de la mente lógica al poder distinguir entre diferentes niveles de pensamiento y comprender el hecho de que las percepciones cambian según las facultades y propiedades del aparato perceptor. El método esotérico además siempre conecta las partes de el todo. Para el maestro tibetano Tejal Kul, el esoterismo es el entrenamiento para obtener la capacidad de actuar libremente en el mundo de los significados. Implica comprender la relación que existe entre fuerzas y energías. Daddy. Ahora veamos el esoterismo de la ciencia. El esoterismo de la ciencia. Una cosa es el esoterismo en la ciencia y otra el esoterismo de la ciencia. Aquí ya está junto con pegado. Ajá. El retorno de los brujos, Le Matin des Magiciens, es el original del francés. Es el título de un libro publicado en 1960, subtitulado Una traducción de realismo fantástico. Lo escribió el ingeniero químico Louis Pauwels, en colaboración del periodista Jacques Bergier, y trataba temas entonces novedosos, fenómenos parapsicológicos, civilizaciones desaparecidas, el esoterismo y su conexión con el nazismo y otros. Se postula una relación entre el lenguaje del secreto técnico y la tecnología política. El poder como categoría política asociada a la fuerza y la violencia adquiere vigor desde la perspectiva científica de las tecnologías de control, sometida al esoterismo desde el secreto. Más bien, esoterismo del secreto. Los físicos nucleares guardan el secreto de su poder técnico. Esta teoría tecnológico-política del esoterismo se refleja en los planteamientos filosóficos y sociológicos de Louis Montfort y Langdon Weiner. El poder político de los secretos esotéricos se refleja en el paradigma de la pólvora desde la alquimia. La historiadora de la influencia del esoterismo en la modernidad, Frances Yates, en su obra La filosofía culta de la época isabelina, así como en el iluminismo, Rosa Cruz, que decíamos, aborda el proyecto británico de John Dee de conformar una sociedad científica que asimilará los principios de la magia hermética en un empleo imperialista. ¿Para los del CONALEP? Para los del CONALEP. Bueno, es que aquí o sea, yo sí te lo entendí, están pero para los tratando del de meter el esoterismo, como que también lo tratan de manejar en una forma en la que la política también se desenvuelve, porque en sigue el siendo esoterismo. conocimiento. Ajá, porque sigue siendo conocimiento, llevar al conocimiento y esto que tratan de aprender, pues lo oculto de las épocas, al menos aquí no están hablando de la época isabelina. Entonces aquí sabemos que es cuando estaba, me parece que Isabel I, antes de que llegara esta reina Isabel II, que fue toda una época en la que pues todo el régimen era influenciado por ella. Wow. De lo que uno se viene a enterar. Sí, son cosas que, bueno, el esoterismo viene desde hace mucho tiempo, entonces solamente aquí lo están aplicando en diferentes cosas. No quiere decir que el esoterismo se refiera únicamente a lo que tú ves como magia oculta o el misticismo. Digo, se refiere al conocimiento. Y también se puede usar en la política. Pues es que el esoterismo se ocupa en todo. Después te digo, debe de haber Por algo de eso el esoterismo mismo en la Platón pues lo enseñaba, pero unas cosas es decir, bueno, este tipo de conocimiento sí se lo doy a quienes están más avanzados, a quienes creo que están preparados para, y el conocimiento normal, que es decir, bueno, este es general, pero ya uno especializado es este. Por eso es algo que también se refiere a la masonería.
Como la masonería que es... ¿Qué es? Pues los masones ya sabemos que es una como... ¿Una secta? Bueno, aparte de ser una secta, es una corriente filosófica. Porque, siguen una forma de pensamiento. Entonces, esas corrientes también las siguen los partidos políticos. Es una corriente de pensamiento. Así como los que son de izquierda o de derecha, o los que creen en el capitalismo y los que creen en el socialismo. También son corrientes que son de conocimientos. Unos lo tienen más arraigado o saben más de cómo se tendría que exponer, y hay otros que solamente tienen el principio. Oh. Y es por eso. Ahora entiendo. ¿Ya? ¿Más fácil? Sí. Bueno. Creo. Creo, ok. ¿En qué me quedé? Ya me encontré. Yates muestra que Dee es influenciado por el principio del imperialismo científico de Francis Bacon, saber es poder. Y eso todos lo sabemos. Claro. La intervención de Dee es la esfera pública de la naciente monarquía británica, marca el nacimiento del Royal Society, ya que estipulaba e institucionalizaba el ocultismo numerológico para el conjuro o dominio de las fuerzas de la naturaleza. Que sabemos que sigue siendo algo tipo de la astrología, sigue siendo conocimiento. ¿Ya lo ven? Jacob Sears hablaba de su obra La crisis de las ciencias europeas sobre el olvido del ser por parte de la ciencia positiva y los métodos matemáticos, por lo que siendo químico propuso la filosofía de la fenomenología como lenguaje metafísico para hablar del mundo y del yo antes del conocimiento verdadero y de la física en sí. Del mismo modo, el semiólogo Peirce, siendo geólogo, propuso la faneroscopia para hablar del sistema relacional entre los sujetos, los símbolos y los referentes. O sea, ¿a qué se refiere cada cosa? Y la relación que puede haber entre unos y otros. Como si estuvieran conectados. Ajá, porque sabemos que por lo menos el esoterismo generalmente está relacionado también con objetos. Entonces es por ello. Y los símbolos que hay en los objetos son los que le dan ese poder. Como las runas. Ajá. Ok. El proyecto baconiano de una sociedad gobernada por científicos es la utopía tecnocrática. En la Nueva Atlantis se construye el mito de la sociedad moderna. Lyotard, en su practicante desconocida, ya sea por mala fama o encubrimiento mediático, la condición postmoderna, lleva un método de pragmática y juegos de lenguaje, para mostrar cómo los demás mitos y narrativos que conforman las formas de vida lingüística de los pueblos han sido encubiertos. La modernidad como proyecto de ilustración y mayoría de edad democrática se puso en cuestión debido al control político de las empresas concentraron gracias al desarrollo técnico y científico de las telecomunicaciones. En ese sentido, los ingenieros y el lenguaje de los algoritmos se convirtió en el criterio de valoración de la política antes de que se hablara de neoliberalismo. Ya Lyotard practicaba al gobierno de la eficacia. Más bien criticaba el gobierno de la eficacia. Ajá. La falsa ciencia ilustrada o razón clínica de Sloterdijk dialoga con la ciencia y técnica como ideología de Habermas. El saber experto de la eficiencia se posesiona como autoridad y es legítima el dominio coercítico del mercado. Los estados son gobernados por tecnócratas y en el imperio vertical y jerarquizado de la racionalidad instrumental. El problema, la sociedad democrática se basa en la racional deliberativa del diálogo y de la legitimación por medio de los acuerdos. Órales. Esto es muy político. De hecho, ya suena muy político por parte de... Bueno, pero pues tú relájate, ya casi acabamos con esa parte. El acceso a las esferas de poder en la sociedad postmoderna... las esferas del dragón. Ándale, aquí tenemos a Shane, ¿no? Vamos a revivir a Krillin. Otra vez. Ya déjalo así. El maestro de 1000 maneras de morir. Él sí puede ver sus 1000 maneras de morir. Sí. En la sociedad postmoderna, donde se perdió la esperanza de una mayoría de edad del pueblo, depende de la formación académica en universidades y el criterio de avalación en la política depende de sus títulos. De Souza denuncia esto y va más allá en contra de la ciencia moderna como totalitarismo. Los derechos y garantías tampoco generan la confianza de la ciencia debido a que la fe en el progreso ha sido la bandera de cruzada para el imperialismo racista. El exterminio colonial, la violencia epistémica y la usurpación de los saberes tradicionales.
Por eso se propone una ecología de saberes donde el método positivo no se convierte en un uniforme chauvinista del pensamiento. O sea, que no la rieguen. Pa' rápido. Ajá, más que nada de que, como aquí lo mencionan, no sea totalitarismo, o sea, ni tan ni muy. O sea, no vas a ser completamente derecha ni tampoco te vas a ir hasta el otro extremo completamente de izquierda. O sea, centradito. Exacto. Bueno, preferentemente vete un poquito más hacia el capitalismo porque una sociedad socialista no sirve para nada. No hay Cuba, progreso. Venezuela. Porque no hay progreso, no tiene forma de poder continuar. Entonces eso es lo que están tratando de hacer aquí. Chale. Sí, ya lo sabemos. Las corrientes esotéricas. Existen numerosas expresiones espirituales que pueden ser clasificadas dentro del esoterismo debido a sus características. Eduardo Schure, su obra Los Grandes Iniciados, postula la interconexión entre las tradiciones espirituales desde la antigüedad. Esta obra de 1889 anticipa casi 75 años a la trayectoria de Levi Strauss hacia una ciencia antropológica con un método de lingüística estructural, ya que en las mitologías aborda acerca de los principios éticos universales, como la prohibición del incesto, los cuales están codificados mediante el lenguaje a través de los símbolos misteriosos de los mitos, aunque esta perspectiva filológica ya estaba presente en la investigación filosófica desde 1887, 2 años antes, en la genealogía de la moral. ¡Órales! O sea, gracias al esoterismo no somos Monterrey. Pues básicamente porque pues, obviamente se ponen o sea, son científicos con otro nombre y se ponen a estudiar otro tipo de cosas que la ciencia no les permite o no lo quiere estudiar. O no se puede. O dicen que no se puede, exactamente, o no tiene explicación. Entonces el esoterismo entra ahí. Ok. Schure. Ciencia. Política. ¿Me vas a decir que hasta Barbie lo vendía o algo así? Ser lo que quiera hacer, si una Barbie esotérica. Ya la vi. Aquí con su caldero y su... Ah, no, esa es una bruja. Su gato. Pues casi las brujas eran... Con su... ¿Cómo se llama? Esoteristas. Con su hoja de runas. Y aquí su ramito de ruda. Y su amarre para traer a Max Steel. Ándale, ahí le ponen su frasquito. Mira, Max. Es que ya no quiero a Ken. Ay, qué cosas. No. Pero bueno. No es Barbie. Schure hace una meta mitológica o narrativa sobre las narrativas, en el pleno de la narración mistérica de las grandes religiones. O sea, como empieza a narrar la narración de la narración de la narración de que él está hace una narración acerca de la narración sobre narrativas narradas de lo narrado anteriormente. ¿Ya ves? Sí el poder de las palabras. Sí quedó. Desde una metodología de religión comparada, identifica y resalta las similitudes entre las dos grandes corrientes o raíces culturales de las que derivarían todas las mitologías y religiones, artes, ciencias y filosofías de la historia. La corriente simética y aria. La primera sería originada con Hermes Trismegisto, y seguida por Moisés en Egipto, y la segunda con Rama y Krishna en India, y finalmente con Zaratustra en Persia. En esta genealogía religiosa participan Jesús y Buda, pero como herederos de las tradiciones esotéricas ancestrales. ¡Wow! Entonces también eran brujos. Pues si hacían quinesis, eran entonces, esotéricos. Sí. Eran brujos. ¡Ja! Cazaban su propia raza. Pinche Santa Inquisición. Ay, es que esos güeyes creo que no lo entendieron bien. No. No, más bien, la interpretaron a su propia conveniencia. Sí. Que es como podemos saberlo en el episodio anterior. Claramente vayan a verlo. Exactamente. O sea, se van a dar cuenta. El único que podía convertir el agua en vino era Dios. Ajá. Pues de hecho se ve mucho eso en la del Príncipe de Egipto. Como el es agua que en sangre, ¿no? No, aparte, como dicen, se de ese testigo del poder de Dios, que es una de las escenas un poquito más elaboradas de ese film, porque es una de DreamWorks. Película, ¿eh? Sí, está muy chida. Ahí precisamente su báculo lo convierten en una serpiente.
Y entonces, precisamente los sacerdotes egipcios convocaron el poder de sus dioses, o sea, los dioses egipcios, e hicieron exactamente lo mismo. Entonces, hacen lo mismo, solo tienen diferente nombre. Pero eso sí, Anubis es más chido. Es Ra. Los egipcios fueron los primeros furros. Por el poder de Ra. El poder de Grayskull. Ah, no, esa era la otra, me estaba confundiendo con la de Thundercats. Sí, no, espérate, el poder de Grayskull es diferente. El enemigo de He-Man era Munra, ¿no? No, ese también era de los Thundercats. Sí, no, Sí, ¿verdad? espérate. ¿No? Munra. Me suena. Sí, Sí, me suena. Convoco a a los poderes de la oscuridad que conviertan este cuerpo adefesio en Munra, ¿el qué? El invencible, algo así. El algo. Y se convertía en una cosa. Creo que sí era de He-Man. Esperemos que sí, Munra, porque yo que sabía sí que también en He-Man hay uno de sus enemigos tiene un cráneo rojo. Ah, sí, cierto. ¿Verdad? Yo creo que es de los Thunders. En fin. Creo que sí. Pero bueno. Ay. Aguas. Shure sistematiza el conocimiento sagrado y su desarrollo en la práctica religiosa. Eso ya lo vi. Sí. Reflejado el diálogo de saberes y la aplicación epistémica del secreto, inclusive en la política, por lo que tiene una interpretación de la teología política de Spinoza. Para Shure, la iniciativa de los profetas se enmarca en un contexto político de lucha de pueblos y lucha de razas. Por otra parte, la teología de la liberación también se enmarca en un contexto político de lucha colonial y racismo. Okay. El estudio de Shure del origen político de las religiones hace un aporte a la teología de liberación, dando la explicación de por qué hay curas guerrilleros que intervienen en curas, o sea, pastores. No, pero o sea, sí, curas guerrilleros. Ajá, guerrilleros. O sea, que agarraban los mosquetes y se agarran a mosquetazo limpio. Precisamente, que intervienen en la política mediante la lucha armada. Es a lo que se refería. ¿Sabes qué? No, bueno, ¿y ahora de qué te acordaste? Es que me imaginé. Ay, con su toga. Aparte. No, bueno. Sus carrilleros. Te mato en nombre de Jesucristo. Me lo saluda. En nombre del Señor lo vas a ir a conocer. Te veré en el cielo. En vez de te veré en el infierno, te veré en el cielo. Arrepiéntete antes de que te mate. Arrepiéntete de tus pecados. Te voy a evangelizar a base de plomo. Por el poder de Dios. Ay, estaría muy bueno, ¿sabes? Se tiene que hacer una película de eso. Ay, así como el Pastor Raptor. El Pastor Rambo. Raptor. Ay, en fin. No. En la línea de una filosofía decolonial, el filósofo latinoamericano Enrique Dussel, en Filosofías del Sur, recoge la hermenéutica e interpretación ético-mética del diálogo entre las filosofías del sur colonial, de tal forma que plantea una visión más amplia de la filosofía de la liberación latinoamericana. Encontramos además numerosos tipos de esoterismo dependiendo de la corriente que se siga o de la ideología que se practique. Así pues, algunas de las más importantes son el esoterismo masónico, esoterismo egipcio, esoterismo maya. Haciendo una división entre corrientes orientales y occidentales, también encontramos las corrientes esotéricas orientales son la de Editar, Cábala, Sufismo, Tantra, Taoísmo, Vairayana y el Yoga. Las corrientes esotéricas occidentales, de acuerdo a la escuela de Pitágoras y la de los neoplatónicos, perpetuaron la tradición en Grecia. Se sabe que Pitágoras adquirió parte de su saber en la India y que Platón estudió y fue iniciado en las escuelas de Egipto. En tiempos más recientes, algunas ideas notoriamente shankistas y budistas juegan un papel preponderante en el pensamiento gnóstico, que son la alquimia, antroposofía, francomasonería, gnosticismo, hermetismo, martinismo, orfismo o sistema órfico, pitagorismo, rosacrucismo, teosofía, telema y saurología. 12 movimientos. 12 movimientos, mucho más que los otros. ¿Sí? Bueno, más que los orientales. Exacto. El esoterismo en la cultura popular.
El interés despertado por las sociedades secretas y las tradiciones esotéricas desde finales del siglo XIX ha convertido el esoterismo, al menos en un nivel superficial, en un elemento característico de la cultura de masas. La astrología, la geomancia, la magia y el tarot son ejemplos de elementos originalmente esotéricos que se han comercializado y se han incorporado a la vida cotidiana occidental. Con el calificativo de supermercado de la nueva era, se han referido a ellos ciertos núcleos sociales, como la comunidad científica y la iglesia, que se han opuesto formalmente a todo lo relacionado con el esoterismo popular, ya que se ha convertido en una moda con los métodos propios de venta de una mercancía. Se encuentra de todo. I Ching, velas, perfumes, inciensos o imágenes del Buda o de Cristo, libros de oraciones, mantras, decretos, mandalas, todo tipo de recetas vegetarianas y naturistas, pulseras, productos audiovisuales con mensajes y clases de sanación y liberación, libros, hipnosis, psicoterapias de todo tipo, ejercicios para conocer el karma y las vidas pasadas, contactos con los ángeles, sus órdenes y mensajes, todo tipo de objetos atractivos, decorativos y llamativos, entre otros artículos de consumo. Además, los símbolos ocultistas también ofrecen una gran afición entre los creyentes de lo esotérico. Algunos de los más populares por su gran relación y representación del esoterismo son la estrella de David, el tetragramatón, los rosacruces, la escuadra y el compás, que es un símbolo masónico, y el pentagrama esotérico. Y si no saben cuáles. De hecho está en el episodio del satanismo, ves que se habló de una parte de ello. Pentagrama. Así es. Que son los 4 elementos principales: tierra, agua, fuego y viento. Y el quitesencia. Agua, tierra, fuego y aire. ¿Y qué haces? Un lodo. No olvidemos el quitesencia. Exactamente. Más bien, ahí con el quitesencia le das a tu lodo ya la forma de humana. Básicamente. Ajá. Así que sí, esto es buen complemento. Para que vean. Y eso que no lo planeamos, porque si fuera así, no nos sale. De hecho. Digo, ya nos ha pasado. Sí. En fin. El viaje del terror. Oh, sí. De plano, pinche viaje, no manches. Ahí se fue por todas las energías y esencias del universo que llegamos. Sí. No, bueno, después les contamos eso. Sí. Ya tiene rato, pero se los podemos contar. Sí, en la friki. Oh, ándale. Estaría bien. Sí. De acuerdo al esoterismo hay temas de difícil comprensión o acceso. De la misma manera tenemos que subrayar la existencia de lo que se conoce como temas esotéricos que se enmarcan dentro de las mencionadas prácticas y rituales. En concreto, entre los más significativos se encuentran desde el karma hasta la filosofía espiritual que responde al nombre de magia wicca, pasando por las regresiones, la evidencia o incluso la adivinación del futuro. No obstante, otro tema relevante de este tipo es la llamada cábala, que es una sabiduría de tipo místico que ha estado asociada al judaísmo. Ok. Los conocimientos y movimientos esotéricos. Para comprender el conocimiento esotérico, en definitiva, hay que alcanzar un determinado grado de iniciación. Las llamadas ciencias ocultas, por ejemplo, son esotéricas. No se basan en el método científico ni pueden comprobarse sus postulados a través de demostraciones empíricas. La masonería suele señalarse como un movimiento esotérico debido a que aquellos que no son masones no tienen acceso a sus ritos y actos. La doctrina, de este modo, se encuentra escondida ante el resto de la sociedad. ¿Ves? Es lo que te decía. Tarot, astrología y magia. Ciertas disciplinas... Casi. Ciertas disciplinas esotéricas, como el tarot y la astrología, han terminado integrándose a la cultura occidental. Sus saberes y sus prácticas en este marco se comercializan y son ofrecidos a toda la comunidad. Hasta la magia, un arte esotérico en sus inicios, se convirtió en un espectáculo. Ya no se habla de magos, sino de ilusionistas que protagonizan un show. Ahora sí que los magos de cerca. Ajá. O la magia de cerca, que son... Es chido ese tipo de show de magia de cerca. Por lo menos te entretiene. Ajá, te entretiene. Solamente es para eso. Pero son chidos. Ajá. Tiendas de esoterismo.
En la actualidad son muchas las tiendas que están especializadas en el ámbito del esoterismo, y en ellas pueden adquirirse productos tan variados como velas de distintos colores, agua bendita, incienso, amuletos contra las energías negativas, artículos contra el mal de ojo. Es Y importante. yo me pregunto, ¿por qué? Según esto, pues en las estas de esoterismo sé que hay figuras, bueno, algunas figuras de cerámica. Ahora yo me pregunto, a lo mejor si la Virgen, algún arcángel o eso te lo acepto. Buda te lo paso. Y yo me pregunto, ¿por qué hay de un idiota llamado Malverde y no hay de Baphomet? Si se supone que también Baphomet es de protección, es de conocimiento. Es que mira, Es de acuerdo a lo equilibrio. que sé de Malverde, porque hasta hicieron una serie, Que está muy fea. no la he visto, pero bueno, en teoría lo que sé de Malverde es porque era hijo de indios estadounidenses, o sea, de los pieles rojas. Sí, pero ¿por qué lo canonizaron? Eso sí no lo sé, o sea, no estamos chequeando si está canonizado o no, sino de que solamente lo ven como un regente de la magia. Pues te digo, o sea, pero porque a él sí y Baphomet no, cuando Baphomet tiene mucho más poder. No tengo idea, ¿por qué no vas y les preguntas? Me voy a quejar con el... Ah, no, no es con el Vaticano, ¿verdad? El Vaticano te va a decir, ¿dónde hay esotéricos? Los vamos a ir a excomulgar. Vamos a evangelizarlos en el nombre de Dios. Es que Tome su agua bendita. bautizado. Ahí te van las hostias. Por la sangre de Cristo. Le echan gasolina, ¿no? Ándale. Arde en el infierno. Te vamos a purificar. Algo así. Yo creo que eso sería. Sí, pero debe de haber figuras de Baphomet, porque es conocimiento. Baphomet es conocimiento, es equilibrio. Por eso lo dicen el macho cabrío. Pero bueno, eso también viene desde Grecia. Más bien de mucho antes. Bueno, pero los... Bueno, el conocimiento Es como que tal. mira, a él fue puesto en una buena imagen por Grecia. Los cristianos son los que lo hicieron como malo. Como el Nahual. Ya sabes, Pronto se siempre, hablará de eso. siempre joden todo. Sí. ¿Qué se puede esperar de ellos? Sí, o sea, decían que el anime era del diablo. Sí. Y de hecho Lo que hay era. un anime donde el diablo trabaja en un McDonald's. Está chido, véanlo. ¿El pánico satánico? No. No, o sea, el pánico satánico. Oh, sí, el pánico De que satánico. todo era del diablo. Hasta las caricaturas más inocentes, porque esas sí eran buenas caricaturas, Ah, eran del sí. diablo. Que decían que Hello Kitty, Rosita Fresita. Que Pokémon. No, Pokémon. Pokémon sí, era cierto. del diablo. Los Simpson. Todo Dragon era del diablo. Ball. Y no sabe, las mamás estaban obviamente escandalizadas por lo que veían sus hijos. Mi mamá no. La mayoría. Bueno, Porque sí, a la ti ya no mayoría. te tocó tanto. No, todavía me tocó lo que era el mame de Dragon Ball. Claro, pero ya no te tocó tanto. O sea, sí en su máximo auge. Bueno, me tocó el Z. Del Z en adelante. El Z Pues sí, pero son- te digo, no te tocó el máximo auge Ah, sí, del cuando pánico era el satánico. máximo no. Del pánico Ese satánico. me acuerdo que fue en los 90, Sí, según obviamente. investigué. A mí me tocó. Fue Por eso de te lo digo. los 90 hasta creo que 2010, me parece. No estoy segura, pero después hablamos del pánico satánico, porque Sí. ese estuvo muy bueno. Y ¿Te aquí acuerdas? en México revolucionó. Sí. Todos estaban con su imagencita de la Virgen de Guadalupe. Ah, pero Qué estaban bárbaros. bonitos. Sí. Todos los niños. De ahí salieron los emos, por eso es de que estaban relegados sí, con la cierto. familia. Ah, que el de los hemos contra los punks. Sí, no manches. Ese fue un momento muy surreal de México, ¿sabes? La verdad, sí. ¿Qué onda con sus vidas? ¿Te Y los imaginas? emos de ahorita creo que ya no existen. Es muy raro ver uno. Sí, Si ya ven un no, emo, ya no hay tómenle emos. una foto. Sí, no manchen y compártanlo porque ya no hay. Están en Sí. peligro de extinción. Creo que ya es extinto. Casi es como el dodo. Creo que sí. Igualito. ¡Guau! ¡Qué show! Qué show. Pero bueno, es importante establecer por último que deben diferenciarse esotérico de la palabra exotérico. En este caso, esta se utiliza para hacer una mención de que son filosofías muy sencillas y simples de todos. Incluso los que están fuera de las mismas y de su estudio pueden entender. O sea, el esoterismo y el exoterismo es diferente. Ajá, el esoterismo O sea, es es igual, interno, pero el diferente. exoterismo es lo de afuera. Así es. O sea, es lo mismo, pero diferente. Es lo mismo pero diferente exactamente. También se refiere a un tipo de ciencia, pero estudian cosas distintas. Ujú.
Ajá. Y bueno, ahora sí vamos a ver, de entre todo lo que te he hablado y lo que has escuchado, ¿de qué crees que te voy a hablar? Dices que es un objeto. Ajá. ¿Qué tiene que ver con el esoterismo? Y la ciencia. Y la ciencia. Es un objeto y no es la piedra filosofal. No, no es la piedra filosofal. Mira, estoy con temor de Es equivocarme. la piedra del hechicero. No, es cierto. Es la Estoy misma. con temor de equivocarme. Ok, Y a ver. siento que hasta lo vendió Dross y lo vendió Barbie. O sea, fuera de meme lo vendió Barbie. Y Mattel. Ujú. No sé, pero tengo un chiste de eso, pero ¿me vas a hablar de la Ouija? Sí. ¡Oh! ¡Sigue! La segunda mitad del siglo XIX fue la época dorada de las artes ocultas. Entre las clases adineradas y quienes marcaban la moda se introdujeron las prácticas espiritistas, y las mesillas de té se convertían rápidamente en superficies desde las que invocar a los difuntos y abrir portales con el más allá. O al menos eso se suponía. Se supone. Los medios eran variados, y entre los más habituales se encontraban las tablas parlantes, que permitían la fácil comunicación con los espíritus y que algunos pretendían atribuir a los egipcios. A mediados del siglo, el francés M. Planchet ya había diseñado el primer modelo reconocible, un tablero con un puntero al que se le aplicaba un lápiz que escribía las respuestas al deslizarse. Así, no es de extrañar que en la tierra del derecho de patentes alabado por Lincoln aparecería un emprendedor ¿Abraham que... Lincoln? Sí, ¿O otro bueno, Lincoln? no, en el mandato de Abraham Lincoln. Ah. Porque yo pensé que lo había patentado y dije, ¡ah, la madre! Pero no, Ay, no fue él. Apareciera un emprendedor que inmediatamente vio la oportunidad de negocio. uh-huh. Elijah Bond. Elijah Bond. Elijah Bond. Era un veterano de la guerra de secesión, Ah, con razón. donde luchó con los confederados. Había nacido en 1847 en Maryland. Uh-huh. Era masón. Y en el 28 de mayo de 1890 presentó la primera patente conocida de lo que pronto sería universalmente conocido como Ouija. La Ouija. O sea, ¿con el diseño que está actualmente o con otro diseño? No, es muy parecido a lo de ahorita. También tienes tus letras, el sí, el no y números. O sea, era lo único. Ok. No está clara el origen del nombre. La explicación más extendida, que sería la unión de las formas francesa y alemana de decir sí, tiene sin embargo muchos detractores. La patente le fue concedida el 10 de febrero de 1891. O sea, todavía le aceptaron la patente. Le concedieron la patente. No, Desde 1891, así que en 1991 cumplió 100 años la Ouija. ¡Órale! Así es. Y lleva un siglo. Y bueno, un siglo. Bueno, más de un siglo. Un siglo y 30 años, así que lleva como 131 años. Ah, va. La Ouija es un tablero de madera que tiene alfabeto y números con el que se puede establecer un presunto contacto con espíritus que no pertenecen al plano terrenal. La Ouija tiene como objetivo el contacto con o sin entrar en un trance mental de las personas que participan en la sesión con espíritus o almas en pena, difuntos y demonios. El tablero tiene un puntero movible, de forma triangular o de otra forma también puede ser un vaso vacío, en medio del tablero del juego. Todos los jugadores ponen sus dedos índices sobre el triángulo, a cada lado del tablero hay un sí, y del otro lado un no, arriba un hola y abajo un adiós, en forma circular las letras del abecedario para comenzar el juego. Cada participante hace una pregunta y espera que el puntero se mueva hacia una letra, luego hasta otra para formar una palabra coherente. Piñas. Piñas. Bueno, según yo también tengo entendido que el nombre de Ouija es porque la misma tabla lo quiso ese nombre. Bueno, esa es otra versión de los hechos. Puede ser, pero bueno, la Ouija también viene de un francés que es oui, que quiere decir sí, y del alemán ja, que también quiere decir sí. Pronunciado Ouija. 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 Ajá, entonces con los dos, ¿verdad? Pero bueno, incluso aquí ya le pusieron con G. Ouija. Ouija. Y con las diéresis arriba. Pero se de la escucha chido. Ouija. Pero se escucha chido. Sí, Ouija. Ouija.
De hecho, está la película también. Sí, de hecho, mientras estuve investigando, lo primero que me salió fue la pinche película. Y dije, ¿qué esto qué? Digo, ¿what? ¿Qué pasó ahí? Son 2, creo. 2 películas de la Ouija. Ajá. Y bueno, ahí sí no me vi ninguna, obviamente. Están chidas, debes de verla. Oh, qué la jodida. Que de hecho, a mediados de septiembre sale La Huérfana 2. Oh, y a finales de septiembre sale Abracadabra 2. ¿En serio? Sí. Ahí El está, 30. nos asustamos y después nos divertimos. Exactamente. Pero primero tenemos que ir a la TUS. Sí, es cierto. 3 y 4 de septiembre. Ahí Ah, estaremos. bueno, es antes. Primero vamos a gozar de la Tuzo. Obvio. Después te vas a asustar de la Ouija, Bueno, ni te vas a asustar, más bien sorprender. Bueno. De La Huérfana 2. Ok. Y al final vamos a reírnos con Hocus Pocus 2. Así es. Así que tenemos todo septiembre ocupado. Tenemos chido. Exacto. Y Igual... después, ¿sabes cómo lo vamos a celebrar? ¿Cómo? Con unas ricas chalupas. Oye, Estamos en pleno. Así mira, 15, 16 de septiembre. Y las chalupas y agua de limón, horchata y jamaica. Ándale. Y ponemos la bandera acá atrás. Y sí, Hay que ahí sí nos comprarlo. vamos a poner bien mexicanos. Voy a rentar un traje de mariachi. Bien mexicanos viendo cosas foráneas. Gringas. Foráneas. Ah, Pues sí, digo, la Tuzo también es de cosas frikis, entonces eso es japonés. es japonés. Qué Pero raros con somos. actores de doblaje mexicanos. Ah, bueno, eso sí, son latinos. Bueno, Mm. por un punto nada. 2 dedos, 2. Todos, ahí la llevamos. La Ouija, esa sí es americana. Digo, la La huérfana. huérfana y Hocus Pocus igual, es de Disney, obviamente. Ah. Pero las luchas no, el 1 de septiembre. Ok, pero bueno, vamos a dar nuestro grito de Viva México y después regresamos con cosas gringas. Claro que sí. Qué cosas Qué cosa. tan natural en los mexicanos. Somos una cosa estrafalaria. Siempre. Somos bien surreales como el del Pon contra Emo. Sí, más o menos, no manches. Ok. La Ouija tiene muchas similitudes con la Zairagia, un antiguo sistema de adivinación árabe que se practica pintando letras del alfabeto dentro de unos círculos que representan las esferas celestes. Las divisiones de cada círculo se extienden hasta su centro y llevan el nombre de rayos. En cada rayo vemos inscrita una letra, cada una de las cuales tiene un valor numérico. Para hacer una consulta se debe partir de las letras que forman la pregunta y de la situación astronómica en el momento en que se hace la pregunta. Okay. Luego se transponen estos datos en factores numéricos que a su vez serán transformados en letras y así darán una respuesta. O sea, ya sabemos desde dónde viene Baldor. Pinche Baldor. ¡Qué bárbaro! Fueron estos los que le dieron la idea a Baldor. Se pasaron. Con eso de letras y números para obtener una respuesta, no jodas. Che, Ouija. Ya vimos de dónde viene, pero no fue la Ouija, fue la Zairagia. Es lo mismo. De ahí viene, pero al menos aquí sí hay letras y sí te dicen algo concreto en teoría. En el otro es, ok, muévete los números, ponte las letras y haz un revoltijo para que te dé la respuesta. Exacto. A eso se le conoce como trigonometría. Desde ahí nace la trigonometría. Desde ahí nació la trigonometría. A mí no me engañan. Y todo lo que tiene que ver con los factores comunes. Eso lo inventó un fantasma. A mí no me engañan. Pinche güey. No tenía nada que hacer en su otra vida, ¿verdad? Era Hitler. No creo. El Baldor está desde antes. Por eso los atacó. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Se pasan. ¿Por qué se ponen a hacer esas jaladas? Ash. El tablero Ouija tiene un origen impreciso en la moda espiritista de hacia finales del siglo XIX, que dio lugar a una patente registrada el 10 de mayo de 1880, declarando al estadounidense Elijah Jefferson Bond como su inventor y a Teresa Maupin y Charles W. Kennard como titulares. No está claro si Bond o los titulares inventaron realmente algo o simplemente patentaron una de las muchas planchettes o planchitas o tablas parlantes, como ya lo habíamos dicho, para comunicarse con los espíritus que circulaban por Europa y Estados Unidos. En todo caso, Kennard creó la empresa para la fabricación del tablero y comenzó a vender los primeros ejemplares en 1890, o sea, antes de la patente, que no mames.
que Nardi Es que era inventó... la prueba. Ah, a ver si funcionaba. Oye, ¿cuántos monstruos y cuántos espíritus tienes? ¿Cuántos poseídos llevamos? ¿Unos 20? Sí, Ah, bueno, entonces sí jala, funciona. jala. ¿Cuántos espíritus tienes en tu casa? 10. Ah, ok, te faltan 5. Para que se haga la patente. Para que me acepten la patente. Güey. Que Nardi inventó a sí mismo el nombre Ouija, afirmando que era una antigua palabra egipcia que significaba mala suerte. Ah. Desde ahí viene, según ellos. Según. Es que nada es seguro. Ay, aquí qué seguro. Lo que sí te puedo decir y con total seguridad es que por cada taza de arroz son 2 de agua. ¿En serio? Sí. A ¿Qué huevo, no lo sabías? Ya sé hacer arroz. No puede ser. Cada de arroz son 2 de agua. Va. Por cada taza de arroz son 2 de agua. Por favor, tome nota. Porque aquí también les enseñamos cocina. Mientras hablamos de la Ouija. Ah. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? Agarras la ouija para picar el pollo. Pinche pollo ya se me revivió 3 veces. Si te pude matar una vez, puedo otra. Nada más no agarres el cuchillo. Suéltalo, suéltalo. Eso era de la muerte con cuchillo. Ay, no puede ser. Pollo ya me lo revivió 3 veces. De plano, ¿eh? Ya me vi ahí el pollo todo tieso con el cuchillo. Eso. Y apenas moviendo solita. Ah, no, bueno. Ay, no, qué risa. Ok. Afirmaba que su origen se remontaba hasta el antiguo hasta el antiguo Egipto, aunque no presentó ninguna evidencia que probara tal afirmación. Posteriormente, la patente fue vendida a William Fuld, antiguo empleado de Kennard, cuya compañía comercializó el juguete hasta que Parker Brothers adquirió los derechos en 1966. Fue Fuld quien afirmó que la palabra Ouija era una mezcla de los vocablos oui y ha, que significan sí en francés y alemán, respectivamente. Actualmente, otras empresas comercializan este tablero, que en inglés se llama Witchboard, tablero de bruja, y fue creada por la empresa Macy's. Mississippis. De los Mississippis de Massachusetts. Sus críticas, de acuerdo a la Ouija. Ok. Tenemos el experimento Bayou. En un experimento realizado por el profesor de secundaria Larry Bayou, en el cual los participantes no veían las letras que señalaban, no se formó ni una sola palabra coherente en el tiempo que duró la prueba. Esto demostraría que son los participantes quienes realmente crean las palabras, ya sea de manera voluntaria o inconsciente, y que por lo tanto necesitan ver el tablero. Esto da pie a la teoría de la acción idiomotriz, es decir, el movimiento del vaso o pieza que sirva de marcador o puntero, se lograría mediante pequeñas presiones de los dedos de cada participante. Ahí viene lo científico. Eso es lo científico. Eso es lo científico, de que es uno el que lo hace. De acuerdo a la religión, desde el punto de vista religioso, la crítica apunta no a la falta de efectividad del tablero Ouija, sino precisamente a su efecto. Según algunas corrientes religiosas, jugar a tablero Ouija equivale a dar paso a entidades sobrenaturales, malignas, del más allá que pueden causar daño a los jugadores. Bueno, pues es que sí, yo creo que para la Ouija debes de tener tu protección también. Es que realmente no estamos muy seguros de que efectivamente sirva o no, porque tú puedes hacer tu Ouija sin necesidad de comprar un tablero. Simplemente con que pongas todo el abecedario alrededor y pongas tu vasito en medio. Se supone que las energías de todos van al vaso y de ahí es donde se empieza a mover, evidentemente abriendo un portal para hablar con el ente, ya sea bueno o malo. No siempre tiene que ser malo, pero bueno, estás abriendo portales y te tienes que despedir, no nada más puedes irte así, deben estar todos presentes para poderlo cerrar. Porque si uno sale corriendo estúpidamente, pero lógico, porque tienes miedo. ¿Cuál es el candelo? Mamaste. Algo así. Pues es obvio que el ente y el portal no se van a poder cerrar correctamente. Exactamente, el ente se va a quedar ahí. Y el portal pues, no tiene forma de regresar. Así que eso es lo que se tiene que ver. Una de dos. O se cierra sin que el ente se regrese, o no lo cierras y otras cosas se salen. De acuerdo a lo que se supone que simboliza la Ouija, ¿verdad?
Pero pues si nos vemos a las ideologías de la gente y que pretende saber algo o quiere saber algo respecto al más allá, pues es muy lógico que trate de pues ver ahí lo que quiere saber, lo que quiere casi escuchar, bueno, sin que se lo digan, sino que miedo. Entonces, por ejemplo, si tú le estás preguntando a un espíritu, oye, pues es que en el futuro voy a ser millonario, y entonces ahí te va marcando el sí, ¿no? Dices, bueno, entonces sí, porque es lo que yo quiero escuchar. Es lo que tú quieres que pase. Pero pues lo que te tendrías que preguntarle es, bueno, ¿cómo me puedo volver millonario? Ahí ya varía la respuesta. Sí. También yo creo que te serviría mucho de introspección para que tú digas, bueno, ¿y cómo lo hago? Y si esa cosa se te va moviendo y te da bien, dices, pues sí, estaba bien, güey, es lo mismo que pensaba. Pero no sabemos. Es una cosa muy rara lo que es lo de la Ouija. Sí, la Ouija realmente no está en tu interior, solamente te da lo que quieres saber. Lo que tú crees que te van a decir. O sea, no es algo verídico. Es así como le preguntaras, oye, es que mi abuelita va a venir a vivir otros 100 años y pues se te muere mañana, pues ¿cómo crees? O sea, es lo que tú quieres que pase, pero de aquí a que sea cierto, es muy diferente. Exactamente. Ok, otro de los experimentos de acuerdo al cristianismo o de sus posturas. La postura católica oficial es que, más allá de los efectos peligrosos de esta y otras prácticas del espiritismo, adivinación o hechicería, las mismas son contrarias al respeto que se debe tener a Dios porque encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. ¡Qué güeyes! El exorcista José Antonio Fortea, en su libro Suma Demoníaca, afirma que en la mayor parte de los casos de posesión demoníaca se producen tras practicar en ritos esotéricos como la Ouija, espiritismo, macumba, vudú, etc. Pero el vudú es más chido. ¿El cuál? El vudú. Sí, porque puede ser muñequitos. Aparte, el vudú es mucho más poderoso que la magia cristiana. De hecho. Y es más antiguo. Ok, el judaísmo, o las críticas respecto al judaísmo. Los judíos creen que el contacto con el espíritu de una persona muerta, si fuera posible, interferiría en su relación con Dios. El uso de la Ouija, por lo tanto, es considerado un asunto seriamente negativo, aunque fuera por el intento de hacerlo. Ay, güey. ¿Son más estrictos? Un poquito. Sí. Dicen, no, ni máscaras, es malo, así que no lo hagas. Pero pues bueno, también te lo creo porque como ya lo habíamos hablado en la brujería, te predispones. Entonces, si tú crees que dejaste algo afuera, entonces vas a empezar a tener ese tipo de lecciones. Si ahora ya me movieron esto, ya me tocaron aquí, ya me hicieron acá y me va mal, tengo mala suerte, no tengo esto, entonces te vas a predisponer. Como ya habíamos visto que exactamente es la brujería. 3-4 capítulos. Que muchos piden más. Sí, lo sé. Por eso hablamos ahorita del esoterismo. O sea, es relacionado, pero no tanto. Es relacionado, pero no tanto. Porque también no sabemos si les vamos a leer el libro de Don Cipriano. Don Concho. De Don Concho. Es que Don Concho no sabía de esoterismo. ¿Quién sabe? Probable. Ahí nomás dejo el dato. Hay que investigar más a Don Concho. Sí. Hay que invocarlo en la Ouija. Señor Don Concho, ¿está ahí? Por favor, responda con un sí o un no. O diga Don Concho. Digo, ¿no? Tantito respeto, no manches. Pues, tú empezaste. Lo volviste a mencionar a Don Concho. Ya había superado a Don Concho. ¿Qué otro era Don Concho? La bala de masa. La bala de masa. Y los otros los olvidé. Ay, es cierto, se olvidaron. No se recuerda. La tabla comenzó a venderse entonces con propiedades esotéricas añadidas simplemente para poder vender más unidades y hacer más ricos a sus inventores. En 1966, sus dueños originales vendieron la licencia del producto y el negocio de Parker Brothers, y en 1991 la marca pasó a ser parte de Hasbro. Todas, Hasbro la vendía. Todas, por si no se han dado cuenta, compañías de juguetes.
Ah, Ah, chale, como que algo no anda bien aquí, banda. sí, no sé por qué lo consideran un juego de niños. No, ves que hasta hubo una edición de Barbie. Ah, esta sí no me la sabía. A menos que lo utilicen para que aprendan a deletrear. Ahí probablemente te pueda funcionar, pero pues creo que no era el fin Ah, de la Ouija. de abismo. B de blasfemia. C, Sí. contrición. D, Deja de decir mamá. damnación. E, eterna damnación. F, F, felación. Cosa que vas a hacer en un futuro. fervoroso. G, de gatito. Es rosita, o sea. G de Ouija. Es con O. No, es que te dije que la ponen con la G y la diéresis, las diéresis de la Sí. U. Pero inicia con O o Ouija. Una es Ouija, como Ui, y ya la escritura también correcta es con la G. Ouija. Ouija, tal cual. G-U, la U con las diéresis y J-A. Ouija. A. Por eso te lo decía. H de Hefesto. Por lo que cada historia extraña que escuche sobre la Ouija no es más que parte de la compañía para darle más misticismo a un producto que de sobrenatural no tiene nada. Y las dos películas de la serie La Ouija lanzadas en 2014 y 2016 también son parte de Hasbro Films. A. Y todo esto es parte del mito, y la idea tampoco es dejar de jugar. A veces pueden pasar cosas entretenidas o es una buena dinámica para asustar a un amigo o jugar a que los fantasmas existen. Pero si nos vamos a la realidad del asunto, la tabla de Ouija tiene menos sustento que una bolsa vacía de dulces de Halloween. A. Básicamente. Básicamente, o sea, nada más es pa' que esté ahí. Es un juguete. ¿Y si lo compramos? Puede ser. Pero ¿para qué lo compramos? Podemos hacer una. ¿Es cierto? Te lo estoy diciendo desde hace rato. Podemos hacer Es que una. comprarlos es más chistoso. Sí, oiga, ¿me venden una Ouija? Es que quiero hablar con mis antepasados. Quiero ver por qué vendieron la parte de Pachuca que me tocaba. ¡Ay, güey! Algo así. O preguntar, oye, abuela, ¿por qué se siguen peleando por los terrenos? ¿Qué tienen? A ver qué partes eran mías y por qué las vendió, hija. ¿No puedes tú decir que efectivamente solo eran para mí o las quieres de verdad repartir entre todos tus hijos? Yo soy la favorita. Es que mira, abuela, yo fui la única que te contactó. Pero en fin. Mira, abuela, al chile, mi tío nunca vio por usted. Y sí, ahí todo su guerra de la Ouija. Es que mi hermana nunca vio por ti. Ay, no. Ay. Yo creo que también la Ouija puede separar familias. Ay, La hija, tu marido te está engañando. te lo están sonsacando. Y es la vecina. La buena, no, la fea. Eso es lo peor de todo. Si te cambiara por una mejor, pues pasa, pero... ¿Te cambió con una peor? Ay, te cambié por la tóxica de la esquina. Ay, no. Ay. Pero bueno. Hay que regalarle una lupita. A ver si por lo menos así ya deja de ser babosadas. Que no creo, ¿verdad? Pero... Que por lo menos un espíritu le diga, ya, Lupita, no mames. Deja eso. Ya si por los vivos no aprende, pues por los muertos entender. De hecho. Pero pues si no es por las buenas, será por las malas. Pero de que va a aprender, va a aprender. Pero la lagartija se va a morir. Ah, no, espera. No. Ah, no, espera. No. Ay, no, bueno. Pero Ay, bueno, no. ¿qué te pareció todo lo de la Ouija? La Ouija. Y su historia esotérica. Muy épica. Ay, aquí ya la pueden ver. Kimetsu no Yaiba, el personaje de Tanjiro. Obvio. Buen personaje. Ahora sí la Pero pueden bueno, ver. ahora sí. A la Ouija. Siento que me veo muy grande. La verdad, muy interesante. Te digo, su verdadero nombre no tiene, como por decirlo, un origen específico. No, de hecho no. Pero Son pues se especulaciones, pero pues de que se quedó, se quedó. Como Ouija, quién sabe por qué. Quedaba mejor la tabla parlante. La tabla de las brujas. La tabla de las brujas, la tabla de los muertos.
La tabla para que Lupita reaccione. La tabla del pollo revivido. Es que me lo imaginé bien, ¿sabes? Así, ¡pam! Y el pollo, prepárate, coche tu madre. De güey, ya deja de matarme. Pues tú que te revives, güey. A ver, pero ¿en qué tal lo estoy echando? Sí, espérate, pero ¿por qué? Aquí estaba. Entonces, ¿con qué has estado jugando? Los vegetales. Mi tabla de picar. Espérate, que se llevó mi prima la gótica, la que se cree satánica. Exacto, es decir, chinga. Y la mamá de la gótica, güey, bótalo para picar nueva. Al fin se deshizo de esa tabla del demonio. Sabía que ese plan era verdadero. Sabía que funcionaría. Ay, así que tú, demonio, vete con ellos. Déjame en paz. No, Ay, bueno. no. Estuvo divertido. Ay, no. La ouija, ya saben. Pues el aparato para picar. Es una buena tabla para picar. Nada, vamos con el pollo y los vegetales. Por favor. Cómanselo antes de que se los coman. Y obviamente rocinos con agua bendita. Sí, sí, sí. No vaya a ser. O los purificamos al estilo pastor guerrillero. En el nombre del Señor, ¡mocos! En el nombre del Señor Jesucristo yo te fusilo. Ahí te va la bendición de Cristo, ¡mocos! A base de plomo. Con un hachazo. Es que me lo imaginé estilo Rambo. Con su bandita. O una bomba. Ten las bendiciones del Señor. Bendición múltiple. Ay, no, bueno. Ay, qué entretenido. Ey. Ay, no. Se pone divertido. Sí. Ay, no. Pero bueno. Muy entretenido. Me gustó. O sea, la historia de la ouija es divertida. Ey. Échale un ojo a la otra cara de la moneda. Y sí, Porque se van a encontrar con esto, o sea. Se echarán unas buenas risas. Muy probable, muy probable. Eso sí. Así pasa cuando sucede y acontece. Exactamente. Ay, no hay mucho que decir al respecto, salvo las bendiciones del Señor. A base de plomo. A base de plomazos. Ay, no. Pero bueno, a nosotros no nos encuentran en la Ouija, nos encuentran en nuestras redes como Fernando Limón en Facebook, Twitter e Instagram. Y también Fernando Limón 16 en TikTok. A mí me encuentran como Esme Palacio Z en todas las redes sociales, así que ya saben, ahí me pueden encontrar. A Susu también, que ya se está recuperando magistralmente de su colita. Y lo encuentran como Susu/History Speakers, así que por favor síganle dando amor, si no, Susu no va a volver a aparecer. Changos. No quiere. Es bien divo, ya lo saben. Sí, súper divo. Obvio. Pero también a nosotros nos pueden escuchar en Spreaker, Google Podcast, Spotify y... Deezer. Ándale, justo uno de esos. Hasta se me estaban olvidando todos, qué barbaridad. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? No sé, mi mente anda en otro lado. En la Ouija. Se la llevo a la Ouija. En el pastor guerrillero. En el pastor guerrillero, exactamente. También estamos en nuestra página de Facebook, obviamente como History Speakers, ahí estamos todos hermosos, todos bellos. Claramente. Y también en nuestro hermoso canal de YouTube, en el que nos pueden ver así como estamos, hermosamente. Vale, ya saben, no olviden suscribirse, darnos like, comentar, que eso nos ayuda muchísimo. Compartir para que también YouTube recomiende este tipo de videos. Y sobre todo que puedan entretenerse un rato con todo esto. Claramente también aprendan y nosotros hacemos el trabajo sucio que ustedes no quieren hacer. Efectivamente, así que nos digan si en la escuela, porque sé que ya regresaron, les dejan algún tema que no quieran encontrar. De hecho, los de kinder a secundaria los regresaron otra vez a casa. Y sí, ya sé, pero siguen estando en la escuela. Ah, bueno. Siguen estudiando. Bueno, pero yo digo por parte de la presencial, qué risa. Eso sí. Pero bueno, cualquiera de las dos sabemos que no quieren investigar, no quieren hacer las cosas, así que nosotros lo hacemos por ustedes. Claramente. Y le damos un sabor único. Para chuparse los dedos. Porque esto fue History Speakers.